Y bueno amigos, estamos aquí listos para reaccionar a unas cositas que me han parecido interesantes. Estoy seguro que a muchos de ustedes también les va a parecer bastante interesante. Tres cosas que, bueno, tienen algún sentido en el que vamos a construir lo que es este video del día de hoy y que yo estoy seguro que ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Vamos a escuchar entre otras cosas a Guardiola, vamos a escuchar entre otras cosas a nuestro amigo Gerard Romero y cómo sigue mintiéndoles a la cara a esta gente. Es que me parece increíble, no deja de sorprenderme definitivamente cómo esta gente son capaces de mentirles a la cara de una manera absoluta y total. Por eso les voy a pedir una cosita y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque también vamos a escuchar a alguien que se llama Pedro Morata, creo que se llama este hombre, que lo venimos escuchando con frecuencia últimamente y que yo nunca había estado de acuerdo con él, pero es que últimamente está demoledor, reventando al Barça como se lo merecen, porque no es un hate y ya, es la pura realidad. Así que muchísima atención. Yo quiero que arranquemos y rapidito con lo de Guardiola porque honestamente me parece llamativo, pero al final es el relato de toda la vida de esta gente. Es que no hay otra manera de explicarlo. Creo que Guardiola ejemplifica a la perfección lo que es este tema que nos han ido colando durante años y bueno, ahora lo van a entender que lo que lo coloque. Creo que está un poco bajo el audio, pero bueno, yo me encargaré de subirle en postproducción, por eso lo voy a dejar correr completo. Doncs això una altra vegada i de fa molts anys que la joia i la corona, que és la Pedrera, sempre no falla mai. Sempre havíem pensat doncs, que havien de començar i ser recolzats per la gent de més experiència, que sempre ha sigut així. Sempre passava així, però noi, aquesta generació no sé, els han donat els seus pares i les seves mares, però no necessiten d'acompanyament, per si sols es valen. I és veritat que hi ha una generació ara amb en Paco Garcia, amb l'Amin, amb el Gavi, amb el Pedri, amb molts altres, de que sempre és el Balde i molts altres que em deixo, sempre que han sortit tan complet, i això és una garantia perquè fa molta estabilitat econòmica del club, d'identificació amb la gent, i si sempre ha funcionat així, ens hem acompanyat amb els millors jugadors estrangers que el Barça ha pogut firmar, sempre ha sigut la base de com ha funcionat, i celebro que la Pedrera segueixi formant tants bons jugadors pel club i ens segueixin traient, perquè hi ha la sensació de que coneixen el club, coneixen la forma, la pressió la domina molt bé i és molt sostenible econòmicament pel club, per tant està molt bé. Bueno, aquí obviamente el discurso está en catalán, pero bueno, se entendió muchas de las cosas. Y una de las cosas que me parece llamativa, voy a poner como quien dice la parte que más me pareció llamativo por si alguien no acabó de entenderlo. Decía, la Masía no falla nunca. Esta generación, no sé qué les dieron sus madres o sus padres, pero se valen por sí solos, no necesitan acompañamiento. Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Cubarsí y Valde. Son la base del Barcelona. Me parece llamativo sobre todo porque, mira, puedo destruir esta estupidez con un solo ejemplo. Acaba de mencionar a Pedri, que la Unión Deportiva Las Palmas se jodió, lo acompañó en su proceso para después prácticamente regalárselo, que bueno, yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, el Barça no se aprovechó, creo que esta gente puso su precio y ya, eso fue lo que pasó. Para que vengan estos sinvergüenzas a apropiarse de este futbolista, que por cierto, a día de hoy sigue siendo una incógnita, pero para que vean cómo funciona el relato, llevan años con este tema toda la vida de que no, somos el club que más genera a través de la Masía y ese engaño de toda la vida. O sea, ¿cuántos de estos futbolistas que menciona este caballero, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Cubarsí o Valde, son tops 10 en sus posiciones? Porque creo que el único que se me puede medio colar es Lamine Yamal, y si repasamos sus números de la pasada temporada, te puedo hablar de 7 probablemente extremos que tuvieron mejores números que él, pero bueno, como les digo, es una cosa increíble. Y Guardiola es ese tipo de personaje que ya sabemos cómo funciona, y creo que es uno de los precursores más altos que tiene el Barça en cuanto al tema del relato. Y hablando de relatos, de engaños y todas estas cosas, vamos a escuchar a Gerard Romero, que por cierto ha estado visiblemente nervioso últimamente con el tema de Nico Williams. Se la ha visto bajando un poquito el temita allí. Mira lo que tiene aquí, que yo no lo había visto. Hice entradas o altas, me imagino. Está Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Merino y un tal Pau Víctor, que no tengo ni idea de quién es. Pero bueno, en fin. Quiero que veamos este clip porque es llamativo, muchachones. Espera, que no me he ido, porque es que hay una última hora. Hay la imagen de la noche. La imagen de la noche. Alerta.
El papá de Lamine con un grande Nico y unos corazones. ¿Estará el Barça dando la última apretada para poder convencer a Nico Williams a través del papá de Lamine? Venga, buenas noches. Ya hay jarana. Chao, chao. Es que esta gente es absolutamente increíble. Acabamos de escuchar que el papá de Lamine Yamal, porque subió una foto con Nico Williams, el Barça está interviniendo para acabar de convencer a Nico Williams. Estoy seguro que el problema, a lo mejor Nico Williams sí tiene ganas de ir al Barça, pero el problema que tiene Nico Williams es que se dio cuenta que está ante un club que siquiera sabe si puede o no inscribirlo en la liga. Es que me parece realmente llamativo. Por cierto, hoy fue oficialmente inscrito en la liga Kylian Mbappé, para que vean la diferencia tan abismal que hay entre un club y otro. Pero miren el nivel de demencia que hay esta gente, y lo peor es que hay gente toda ilusionada. A mí sobre todo me da como tristeza ver la cantidad de gente que hay ilusionado. O sea, acabamos muchachos de escuchar a este señor decir que están muy emocionados porque el papá de Lamine Yamal subió una foto con Nico Williams. Si quieres un futbolista del Barça para decir, bueno, con el propio Lamine, digo, bueno, se fueron de vacaciones juntos y hablaron del Barça. Tiene sentido, pero es que me parece realmente de locos. Bueno, por ahí dice un amigo que cuando uno no tiene nada a lo que aferrarse, se aferra a cualquier cosa. Tremendo. Cerramos con lo de Pedro Morata, que repito, aquí me va a tocar hacerle un poquito de producción porque está un poco cortado. Y bueno, vamos a cortar un poco aquí a Sique Rodríguez y al otro señor que no sé quién es, para que le veamos la cara a Pedro Morata, que repito, no es alguien con el que suelo coincidir o estar totalmente de acuerdo, por llamarlo de alguna manera, pero muchachos, los discursos que está haciendo este hombre últimamente, siendo antimadridista, como él mismo lo ha dicho, son llamativos. Escuchémoslo. Yo lo de Deco me parece muy bien, pero en el Barcelona manda Pini Sahavi y Alejandro Echevarría. Las decisiones más importantes deportivas las propone y las ejecuta Hansi Flick, Lewandowski, Pini Sahavi. Y el consejero a nivel directivo más importante que tiene Joan Laporta es Alejandro Echevarría. Luego ejecuta finalmente Joan Laporta, pero para mí la influencia más grande en el FC Barcelona la tiene Pini Sahavi y Alejandro Echevarría. Debo decir que el FC Barcelona ha hecho bastantes esfuerzos para reducir costes e incrementar ingresos extraordinarios, y si logra resolver el agujero, que para mí es un escándalo, el FC Barcelona, que es un club de una enorme repercusión mundial, ganó la Liga 22-23 de una forma bastarda, con un fair play, a pesar del gran control económico de la Liga, con un fair play hinchado, con una venta ficticia de 200 millones de euros por el 49% de una cosa llamada Barça Studios, que no vale el 49%, 200 millones. Prueba de ello es que solo han cobrado 40 y tienen sin cobrar 100 casi durante un año, que llevan diciendo que lo van a cobrar, que lo van a cobrar, que lo van a cobrar, pero que no lo han cobrado. Eso a mí me parece un escándalo. La Liga se lo tragó porque el auditor que cambió el FC Barcelona, que cambió de Ernst & Young, cambió a Grant Thornton. Como el auditor se tragó ese contrato de 200 millones de euros, la Liga autorizó un fair play mayor con el que el Barcelona pudo ganar la Liga 22-23. Ahora mismo el Barcelona tiene incobrados 100 millones, vencidos y no cobrados. Y el 30 de junio del año que viene tiene que cobrar otros 60. Esto a mí me parece un escándalo. Si el Barcelona logra resolver esos 100 millones de euros que tiene incobrados, se acercará, con las restricciones y los ahorros que ha hecho, se acercará a la regla del fair play 1-1, que parece que es la panacea, que el Barcelona filtra constantemente que están a punto de llegar a la regla 1-1, pero no llegan nunca. Y cuando lleguen a la regla 1-1, lo que va a suceder son dos cosas. Es que el Barcelona ya no le volverán a dejar excederse del límite salarial que le marque la Liga, y además solo podrá incorporar jugadores con lo que ahorre de salida. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Son casi 3 minutos y me parecen absolutamente demoledores. Podemos hablar de muchas cosas y de todo lo que este hombre llama escándalo, pero me llama poderosamente la atención el hecho de que ya la gente no se está dejando engañar. Incluso este tipo de personajes, siendo antimadridistas y que evidentemente quieren que al Madrid le salga todo al revés, a nivel deportivo, me parece hasta normal.
que siempre, este creo que es del Atlético de Madrid, por cierto, pero siempre están no apoyando al Barça, pero prefieren que hagan el Barça haga algo en vez de que lo haga el Real Madrid, porque sabemos todos cómo es la situación. Pero la gente, acabamos de escuchar a este hombre decir que esa liga está adulterada, lo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo nosotros, por todo lo que sucedió, lo que ha estado sucediendo y lo que va a suceder, y cómo la liga le permite a esta institución absolutamente todo. Por eso les digo, es llamativo el discurso o el mensaje que ya empieza a mandar gente que evidentemente nosotros ni nos imaginábamos que iban a empezar a mandar. Obviamente yo estoy de acuerdo al 100% y voy a apoyar este tipo de discursos y aquí los vamos a reproducir siempre que tengan toda la lógica y todo el sentido, pero para que se hagan una idea y tengamos en cuenta que da la sensación que estos caballeros están abriendo los ojos y bueno, están aburridos de que a sus clubes les tengan restricciones o X o Y, mientras que el Barça esté por ahí haciendo las cosas como se le viene en gana. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.